En este video encontrarás conceptos básicos que te ayudarán a entender cómo funciona el virus y cómo actuar ante un posible diagnóstico. El VIH pertenece a la familia de los retrovirus. Los retrovirus son virus de cadena sencilla, positivos y poseen envoltura. Estos virus se replican a través de intermediarios de ADN, ya que codifican una enzima llamada la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa va a codificar un genoma de ARN y lo va a convertir en un genoma de ADN de doble cadena. Este genoma se va a integrar posteriormente al cromosoma del hospedador. Epidemiología del virus de inmunodeficiencia humana. La enfermedad producida por VIH fue descrita en 1981 por primera vez cuando empezaron a aparecer casos de neumonía por Pneumocystis carini y sarcoma de Kaposi en hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres. Al principio se creía que era una enfermedad exclusiva de hombres homosexuales, pero en 1982 comenzaron a observarse casos en hemofílicos y posteriormente en mujeres y niños, demostrándose que existían diferentes formas de contagio aparte de relaciones homosexuales. A partir de 1983, cuando se aisló el virus VIH-1, la enfermedad adquirió el carácter de pandemia mundial. Hay estimaciones de que el virus VIH-1 ya había sido transmitido entre humanos mucho antes, hacia 1908. Sin embargo, fue alrededor de la fecha antes mencionada que pudieron comenzar a ocurrir cambios sociales, económicos y conductuales particulares que generarían circunstancias que permitieron la expansión, el establecimiento definitivo en seres humanos y el ataque de dichas infecciones por el virus en proporciones epidémicas. Las características epidemiológicas de la enfermedad varían constantemente con el tiempo y cambian mucho en las diferentes regiones del planeta. Las infecciones por VIH han afectado a poblaciones, se han extendido en alcance y magnitud y han logrado afectar diversas regiones geográficas en todas partes del planeta. Y ya para principios del siglo XXI se convierte en uno de los problemas de salud pública más importantes del mundo. Debido al desarrollo de las pruebas ELISA para VIH en 1985, se pudo comenzar a contabilizar los casos y observar la magnitud de la pandemia. En 1986 se contaron cifras muy altas de prevalencia e incidencia por infección por VIH en África subsahariana y posteriormente se determinaron las cifras para el resto del mundo. A lo largo de los años, desde principios de los 90, se observa en una gráfica presentada por la OMS una escalada de los casos por infección y la cantidad de muertes relacionadas con VIH, que llega a alcanzar los 2 millones en el 2004, donde comienza a haber un descenso. Este control de la epidemia se debe al descubrimiento muy importante del tratamiento antirretroviral. Según las cifras del 2018, que no varían mucho las cifras actuales, se observa que hay cerca de 38 millones de personas infectadas en el mundo, encontrándose la mayor parte en el África subsahariana. Discriminando los números entre hombres y mujeres y niños, la enfermedad sigue siendo mucho más frecuente en hombres y menos frecuente en niños debido a la eficacia en el control de transmisión vertical. Aunque la cantidad de hombres infectados sigue siendo mayor, se hace notoria la feminización de la enfermedad, disminuyendo la relación de casos infectados entre ambos sexos, siendo la relación hombre-mujer de 17 a 1 hacia los años 90 y de 3 a 1 en la actualidad. Desde el descubrimiento del tratamiento antirretroviral también se ha observado un aumento en la prolongación de la sobrevida y una disminución importante en la mortalidad. La epidemiología de esta enfermedad ha ido variando y depende mucho del desarrollo de los países. Por ejemplo, países desarrollados con un sistema de salud más fuerte y eficiente llegan a controlar la enfermedad mucho mejor, a diferencia de países poco desarrollados que siguen siendo más vulnerables. Dado que la infección por VIH o SIDA es una enfermedad prevenible, los países desarrollados tienden a disminuir la cantidad de personas afectadas a través de la implementación de programas de prevención y el uso de los tratamientos antirretrovirales. En Venezuela se calcula aproximadamente entre 100.000 y 150.000 personas infectadas con el virus. Estimadamente,
un 59% de los pacientes se encuentran tratados con retrovirales y el 12% tiene carga viral suprimida. En el país tenemos un estimado de infección en la población general bajo, por lo que no se considera una epidemia generalizada. Sin embargo, sí hay una alta cantidad de infecciones en la población de hombres homosexuales, existiendo una epidemia concentrada en ese grupo. En un estudio realizado en 2019 en 8 ciudades de Venezuela para conocer más acerca de los comportamientos sexuales y prevalencia de VIH en hombres que tenían sexo con hombres, se concluyó que un 22% de esta población estaba infectada por el virus, confirmando la epidemia concentrada. De igual forma, se determinó que el 38.3% de esta población también mantenía relaciones sexuales con mujeres y tan solo el 10% frecuentaba el uso de métodos de protección como el preservativo. La prevalencia de VIH en mujeres transgénero también resultó ser bastante alta, mayor al 35%. La OMS estableció una meta como estrategia para intentar controlar la epidemia basada en que el 90% de personas que tuvieran el virus conocieran su estatus, el 90% de personas con el virus estuvieran en tratamiento y el 90% de los pacientes en tratamiento estuvieran con el virus indetectable. Actualmente, el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. Las metas de 2018 para reducir las nuevas infecciones por el VIH no se cumplieron y las metas mundiales para el 2020 corren el riesgo de no alcanzarse si no se toman medidas rápidas. Debido a las deficiencias en los servicios relacionados con el VIH, en 2019 murieron 690.000 personas por causas relacionadas al virus y 1.7 millones de personas se infectaron, calculando que para finales del 2019 había 38 millones de personas infectadas, proviniendo el 90% de las nuevas infecciones de países en vías de desarrollo. Sin embargo, como resultado de los esfuerzos internacionales concertados para responder al VIH, la cobertura de los servicios ha ido aumentando constantemente. Entre 2000 y 2019, las infecciones por el VIH disminuyeron en un 39% y las muertes relacionadas con el virus en un 51%, y se salvaron 15.3 millones de vidas, gracias al tratamiento antirretroviral. Para finales de 2019, estimó la OMS que el 81% de las personas con el VIH conocían su estado serológico, el 67% estaba en tratamiento antirretrovírico y el 59% había logrado suprimir el virus y por tanto el riesgo de infectar a otros. Población de riesgo al virus de inmunodeficiencia humana. Según la OMS, las poblaciones de riesgo son aquellas personas de determinados grupos de población que tienen mayor probabilidad de adquirir el VIH en todos los países y regiones. Asimismo determinan que estos son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, personas que se inyectan drogas, personas recluidas en cárceles y otros entornos cerrados, trabajadores del sexo y sus clientes y personas transgénero. Además, dadas sus circunstancias de vida, otros grupos poblacionales pueden ser particularmente vulnerables y correr un mayor riesgo de infección por el VIH, como las adolescentes y las mujeres jóvenes de África Meridional y Oriental, y los pueblos indígenas de algunas comunidades. Los grupos de riesgo también pueden variar en las distintas latitudes según el método de transmisión más frecuente. Por ejemplo, en África el principal modo de transmisión es el contacto heterosexual y en Europa es el uso compartido de agujas entre drogadictos por vía intravenosa. Sin embargo, al menos de acuerdo a la transmisión sexual del virus, podría decirse que cada día tiene menos importancia en los grupos de riesgo, diciendo que las personas de riesgo son todas aquellas que mantienen relaciones sexuales y no solo los hombres homosexuales como se creía anteriormente. Mecanismos de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales que están contaminados con el virus. Existen diferentes mecanismos para la transmisión del virus, por ejemplo, la transmisión sexual tanto hetero como homosexual. La infección se puede transmitir por relaciones sexuales tanto vaginales como anales, siendo estas últimas de mayor riesgo por tener más probabilidad de producción de laceraciones y fisuras debido a la falta de lubricación, y por ende mayor exposición a las secreciones y mayor facilidad para el paso del virus.
agregando a esto que la mucosa rectal, que separa el semen de las células vulnerables de la mucosa y submucosa, es bastante delgada y frágil. También se describe que en las mujeres existe 20 veces más probabilidades de transmisión que para el hombre, en vista de la anatomía genital femenina, que promueve una mayor extensión de tejido mucoso expuesto a las secreciones y por mucho tiempo más prolongado que los hombres. El sexo orogenital también es una modalidad de transmisión del virus, aunque no tan eficaz, aumentando el riesgo en la medida que existan lesiones ulcerativas o sangrantes en la boca de ambos miembros de la pareja. Existe una importante relación entre las úlceras genitales y otros estados inflamatorios, productos de infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, el herpes simple tipo 2, con la efectividad y rapidez de la infección por VIH, ya que facilitan la transferencia del virus a través de la barrera que oponen las mucosas, incrementando la transmisión del virus incluso hasta 100 veces más. Actualmente, la transmisión por sexo heterosexual es la causa más frecuente de infección por VIH en el mundo. Otro método de transmisión del virus sería por sangre y hemoderivados. Esta puede ocurrir entre individuos que compartan instrumentos contaminados por el virus, como jeringas o agujas para inyectarse drogas, además de hojillas y otros instrumentos cortantes. También puede ocurrir eficazmente la transmisión del virus por transfusiones de sangre o hemoderivados que contengan el virus, como era común años atrás la transmisión a personas hemofílicas, ya que suelen recibir transfusiones de sangre numerosas veces. Por ejemplo, 90% de los hemofílicos que recibieron concentrados de sangre contaminados del factor de coagulación en Estados Unidos, antes de que se detectara el VIH, terminaron por generar anticuerpos contra el virus. Sin embargo, este riesgo ha disminuido con el tiempo debido a los adelantos en las técnicas de despistaje del virus en los derivados sanguíneos, las pruebas con los test ELISA de última generación y en la selección de los donantes sanguíneos. La exposición laboral o los accidentes laborales también son considerados un mecanismo de transmisión. Esto representa un riesgo bajo pero sí factible para la transmisión del VIH, sobre todo en el personal que trabaja en el área de salud. El riesgo laboral va a depender de la magnitud del accidente laboral o exposición. Por ejemplo, si se trata de cortaduras con bisturí o de tubos de laboratorio, pinchazos con agujas, contacto de mucosas o de la piel con heridas, líquidos o fluidos orgánicos contaminados. En Estados Unidos se calculan entre 250.000 y 1 millón de accidentes laborales en salud por año. Se describe que el riesgo de transmisión posterior a un pinchazo percutáneo con una aguja es muy bajo, del 0,03% aproximadamente. Sin embargo, es imprescindible la administración oportuna de profilaxis con medicamentos antirretrovirales rápidamente antes de la llegada del VIH a los órganos santuarios o ganglios linfáticos. Otro mecanismo vendría siendo la transmisión vertical. La infección por VIH puede transmitirse de la madre al feto durante la gestación y al recién nacido durante el parto o durante la lactancia. En promedio, un 30% de las infecciones se producen en el útero y un 70% durante el parto. Además, datos indican que entre un 33 y 50% de las infecciones perinatales por el VIH en África provienen del consumo de leche materna. Tanto la transmisión al feto como perinatal es más efectiva cuando la madre posee altas cargas virales. Así también como cuando existen condiciones como corioamnionitis, funiculitis, parto prolongado, rotura prematura de la membrana con exposición prolongada o desgarros vaginales y del cérvix. La cifra de transmisión de la madre a su hijo varían del 13 al 40% en mujeres no tratadas, pero gracias al uso de ácido timidina durante el parto, la eliminación de la lactancia y la administración de antirretrovirales al recién nacido por 4 semanas, se logró disminuir el porcentaje a entre 6 y 7% de transmisión del virus de la madre al bebé. Actualmente, al aplicarse todas estas medidas, la transmisión vertical es cercana al 0% en la mayoría de los centros. También se han descrito casos de transmisión a través de saliva y mordeduras humanos, pero se demostró que los pacientes tenían lesiones en la encía y boca, por lo que se sostiene que el contagio ocurrió por el contacto con la sangre.
hasta la actualidad o hasta el momento no se ha demostrado que se pueda transmitir el VIH a través de otras secreciones corporales de las antes mencionadas, bien siendo la saliva, el sudor, la orina, heces o lágrimas. Por ejemplo, la cantidad de virus en la saliva es muy bajo y el cultivo solo se ha logrado en muy pocos pacientes que tienen alta carga viral. Además, la saliva contiene una proteína, el inhibidor de proteasa leucocitaria de secreción, que tiene actividad anti-VIH in vitro. Cabe destacar que el virus puede identificarse e incluso aislarse de todos los líquidos corporales, sobre todo en los pacientes que tienen cierto contenido de sangre en dichos fluidos, y mientras más cantidad de sangre habrá, mayor probabilidad de riesgo de infección. Por esto mismo, todos los fluidos deben manipularse siguiendo las mismas medidas preventivas para así evitar cualquier mínimo riesgo. Puerta de entrada del VIH. El virus es capaz de ingresar al organismo por dos vías o puertas de entrada diferentes. La primera sería la entrada directa a la circulación sanguínea, que como se explicó anteriormente, esta puede ocurrir por transfusiones, pinchazos, drogas intravenosas, lesiones cortantes, transmisión vertical o relaciones sexuales traumáticas. En estos casos, el virus llega a los ganglios, el vaso y los restos de órganos linfoides, donde infecta a las células diana. El virus también suele entrar a través del epitelio de una mucosa cuando ésta entra en contacto con sangre contaminada. El virus libre y las células contaminadas penetran y son depuradas por el sistema retículo endotelial y se ponen en contacto con las células diana. Luego infecta esos tejidos y comienza la replicación celular y el transporte del virus hasta los ganglios regionales, donde entran en contacto con los linfocitos TDC4+ o ayudadores. Las células a las que tiene mayor afinidad o células blanco. El VIH tiene predilección por las células que expresan el antígeno CD4+ en su superficie, el cual es su principal receptor celular. Dentro de las células que lo expresan se encuentran los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas de Langerhans y los linfocitos T CD4+. En cuanto a la patogenia, se tiene que la infección por VIH se puede dividir en etapas que constan desde la infección primaria, la diseminación del virus a órganos linfoides, la fase de latencia, la mayor expresión del VIH, la aparición de la enfermedad clínica y finalmente la muerte. El lapso que media entre la infección primaria y la evolución hasta llegar a la enfermedad clínica es en promedio de 10 años. Durante la transmisión sexual, el VIH infecta una superficie mucosa, penetra en ella e infecta con rapidez las células del tejido linfoide asociado a las mucosas. Para que ocurra la fusión del virus a la superficie celular se requiere del receptor CD4+ y el correceptor o proteína fusina CXCR4 para cepas VIH1, LTCD4+, o el CCR5, que es una P-quiniosina para cepas con afinidad a ellos, como los macrófagos. Después de la infección primaria hay un lapso de 4 a 11 días entre la infección de la mucosa y la viremia inicial, y se detecta esta última durante 8 a 12 semanas posterior. En este lapso se disemina ampliamente el virus en todo el organismo y queda sembrado en los órganos linfoides. De 3 a 6 semanas después de la infección primaria, la evolución de la infección por VIH discurre de manera paralela a la reducción de los números de linfocitos TCD4 y la cantidad de virus en sangre. Poco después de la transmisión sexual, el VIH infecta y agota los linfocitos TCD4 del tejido linfoide asociado al intestino. Durante la fase aguda de la infección se registra un importante aumento de la producción del virus, llegando a ser de 10 a las 7 partículas por mililitro de plasma. La proliferación de los linfocitos T y la respuesta frente a las células linfoides y mieloides infectadas favorece un síndrome semejante a la mononucleosis. Las concentraciones séricas del virus descienden durante el periodo de latencia clínica, pero la replicación continúa en los ganglios linfáticos. El virus también permanece en estado de latencia en los macrófagos y en los linfocitos T en reposo. En una fase más avanzada de la enfermedad, las concentraciones de virus en sangre aumentan. Las concentraciones de CD4 están significativamente reducidas, lo que conlleva a que las concentraciones de CD8 también se encuentren disminuidas. Los virus T trópicos aumentan
se ha destruido la estructura de los ganglios linfáticos y el paciente queda inmunodeprimido. El papel principal de los linfocitos T CD4 cooperadores en el inicio de la respuesta inmunitaria y de tipo DTH queda subrayado por la magnitud de la desaparición de la respuesta inmunitaria originada por la infección por VIH. Los linfocitos T CD4 activados desencadenan las respuestas inmunitarias al segregar las citocinas necesarias para la activación de los macrófagos. Otros linfocitos T, linfocitos B y linfocitos citotóxicos naturales. Cuando no existen linfocitos T CD4 o no son funcionales, las respuestas inmunitarias específicas del antígeno, especialmente las respuestas inmunitarias celulares, se ven alteradas y las respuestas humorales carecen de control alguno. La desaparición de los linfocitos T CD4 responsables de la DTH permite la adquisición de muchas infecciones intracelulares oportunistas, características del SIDA, como podrían ser hongos o bacterias intracelulares. La reducción en el número y la incapacidad de activar a los linfocitos T CD8 aumentan los riesgos de recurrencia de los virus latentes, entre los que se incluyen las infecciones por poliomavirus o leucoencefalopatía multifocal progresiva, y también los linfomas asociados al virus Epstein-Barr y al sarcoma de Kaposi asociado al VHH8. En cuanto a la citopatogenicidad, se tiene que los viriones retrovirales absorben a los receptores de la membrana celular e ingresan en la célula por fusión directa entre la envoltura viral y la membrana plasmática de la célula hospedadora. En el caso del VIH-1, la proteína de unión del virión es la glucoproteína GP120 y el receptor celular es la molécula CD4 con uno de los receptores de quimiosina, CXCR4 o CCR5, actuando como correceptores. Estos receptores y correceptores se encuentran principalmente en la membrana plasmática de los linfocitos T CD4+, en las células del linaje monocito macrófago y en algunas otras células blanco, tales como las células de Langerhans, las células dendríticas y ciertas células del cerebro. Al inicio de la infección es frecuente que los virus sean macrofagotrópicos, virus R5, porque utilizan el correceptor CCR5 de manera preferencial. La emergencia de variantes formadores de sinsitios que utilizan el correceptor CXCR4 y que son T-linfotrópicas, virus X4, parecen correlacionarse con un rápido avance al SIDA. La proteína transmembránica TMGP41 del VIH-1 es responsable de la fusión de la membrana viral y la celular, lo que conduce al ingreso del complejo nuclear del virión al citoplasma de la célula. Poco después del ingreso del núcleo viral en el citoplasma de la célula infectada, se copia el ARN, se transcribe de forma inversa, de modo inverso, en un ADN complementario por medio de la enzima transcriptasa inversa. La ADN polimerasa ARN dependiente asociada con el virión. El ADN complementario se convierte en un ADN de doble cadena por acción de la actividad ADN polimerasa ADN dependiente de la transcriptasa inversa. La plantilla de ARN viral se retira del híbrido ARN-ADN por la acción de la ribonucleasa H de la transcriptasa inversa. De esta manera degrada el genoma de ARN y luego sintetiza la cadena positiva de ADN. El proceso en su totalidad recibe el nombre de transcripción inversa y da por resultado una molécula de ADN lineal que se circulariza y se forma un complejo de preintegración con la ayuda de factores virales y del hospedador. El complejo de preintegración ingresa al núcleo celular y se integra en sitios más o menos aleatorios del cromosoma de la célula hospedadora, catalizado por la integrasa viral. Una vez que la formación genética viral se ha convertido en ADN y se ha integrado, en esencia se vuelve parte del genoma celular y la célula se infecta de manera permanente. Entonces el genoma viral, denominado provirus, cromosoma de la célula hospedadora, catalizado por la integrasa viral. Una vez que la formación genética viral se ha convertido en ADN y se ha integrado, en esencia se vuelve parte del genoma celular y la célula se infecta de manera permanente. Entonces el genoma viral,
denominado provirus, se replica y hereda fielmente en tanto que la célula infectada se siga dividiendo. Es importante resaltar que la transcriptasa inversa es muy propensa a cometer errores, con una tasa de error de 1 por cada 2000 pares de base. Esta inestabilidad genética del VIH es la responsable de la aparición de las nuevas cepas del virus durante la evolución de la enfermedad en la persona, una propiedad que puede alterar la patogenia del virus y favorecer la ilusión de las defensas inmunitarias. Todo esto permite que el VIH induzca diversos efectos citopatológicos que pueden destruir los linfocitos T. Entre estos figuran la acumulación de copias no integradas de ADN circular del genoma, el aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática, la formación de sincitios y la inducción a la apoptosis. La relativa capacidad del VIH de destruir a las células diana guarda relación con la cantidad de CD4 expresada por la célula. También es posible que el virus provoque efectos citopatológicos directos sobre las neuronas. La sintomatología de la infección por VIH generalmente es inespecífica, pero existe una fase aguda de 2 a 3 semanas después de que ocurre la infección, donde los síntomas que aparecen se asemejan mucho a la gripe o a la mononucleosis, con una meningitis aséptica clásica de las infecciones virales y un exantema que puede aparecer durante este periodo o incluso después de los 3 meses de la infección. Todo esto acompañado de mialgias, cefaleas, náuseas o sudoraciones nocturnas. Pero como dije antes, todo esto es inespecífico. Después de que transcurren estas 2 a 3 semanas, la infección pasa a ser asintomática, es decir, los síntomas se autolimitan y en este periodo el virus se aloja dentro de los ganglios linfáticos para replicarse. Continuando con la sintomatología, cabe resaltar que a la hora de realizar nuestra práctica médica siempre tenemos que tener nuestro despistaje de VIH muy presente, puesto que diagnosticar esta enfermedad en una etapa temprana le garantiza a nuestro paciente una calidad de vida casi normal. Ahora, cuando nos encontramos con un paciente con sintomatología que nos orienta a una etapa avanzada de VIH, generalmente vemos infecciones oportunistas. Estas infecciones oportunistas son bacterias, virus u hongos que se aprovechan de la situación generada por el virus de inmunosupresión para colonizar nuestras mucosas o tejidos, causando diferentes problemas, siendo una de las más comunes la candidiasis bucal, causada por Candida albicans y caracterizada por manchas blanquecinas en el paladar, la mucosa bucal, lengua, encías, etc. También podemos ver toxoplasmosis cerebral, criptococosis, una meningitis criptococócica, o también la aparición de un cáncer un poco inespecífico llamado sarcomas de Kaposi, que en situaciones normales es un cáncer que es benigno, pero en pacientes seropositivos se puede diseminar a otros órganos generando gran cantidad de problemas y está estrictamente relacionado con el virus del herpes humano número 8. También podemos ver que estas infecciones o estos agentes pueden atacar a la microglía o a las neuronas de nuestro sistema nervioso central, causando la llamada demencia por VIH. Cuando un paciente llega a nuestra consulta con un cuadro gastrointestinal, una pérdida de peso, una fiebre recurrente y unas linfodenopatías bastante prominentes, siempre tenemos que orientarnos a pensar que es posible que sea un VIH. También la orientación diagnóstica puede irse por otros lados. Podemos pensar también que es un cáncer, pero siempre hay que tener presente nuestro despistaje de VIH, puesto a que una enfermedad de este calibre que no se trate o se diagnostique a tiempo puede dar muchos problemas a la hora de aplicar tratamiento y degenerar la calidad de vida en gran medida de nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo realizamos un diagnóstico acertado para este tipo de infecciones? Bueno, tenemos que tener en cuenta que a partir de la 6ª o 12ª semana la mayoría de los pacientes ya habrá generado anticuerpos posteriores a su infección y que al cabo de los 6 meses ya todos darán positivos para la realización de una prueba ELISA, que es un análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas con alta sensibilidad y especificidad para este tipo de patógenos. También tenemos que saber que en etapas muy tempranas de la enfermedad o muy avanzadas, esta prueba nos puede arrojar falsos negativos. Es decir,
que la prueba dará negativo así el virus esté en el sistema. Todo esto a causa de lo que se llama o se define como una etapa de ventana serológica, que es básicamente una inexistencia de anticuerpos con los que medir en la prueba o una disminución de los mismos en etapas muy avanzadas de la enfermedad por el progresivo desgaste del organismo y una hipoproteinemia. ¿Cómo combatimos este fenómeno o esta etapa de ventana serológica para hacer un diagnóstico acertado? Bueno, para nuestra suerte, la prueba de ELISA de cuarta generación no solamente mide los anticuerpos que existen en el paciente, sino que también mide la proteína P24 o el antígeno P24, que es una proteína que se encuentra en la cápsula o el core de este virus y nos permite reducir o simplemente eliminar la posibilidad de que la prueba nos dé un resultado de falso negativo y elimina por completo esta etapa de ventana serológica. Ahora, después de haber realizado una prueba ELISA de cuarta generación que nos haya dado positiva o una segunda prueba ELISA de tercera generación también positiva, necesitamos confirmar nuestro diagnóstico con una prueba confirmatoria. En este caso, esta prueba se llama Western Blot y es una prueba de tipo electroforesis de proteínas que nos va a ayudar a detectar los antígenos específicos de las proteínas que tiene el virus, confirmando nuestro diagnóstico con una sensibilidad y una especificidad del 99.9%. Ya habiendo confirmado nuestro diagnóstico, aún nos quedan 2 pruebas por realizar, y estas pruebas son las de carga viral y la de contagio de linfocitos T o inmunofenotipiaje. Estas pruebas tienen objetivos específicos, pero en lo general son para orientar nuestro tratamiento y saber en qué etapa de la enfermedad estamos. También cabe resaltar este dato importante, que es que las pruebas de carga viral, que en este caso son 3, no dan resultados equivalentes, por lo tanto nada más podemos usar la misma prueba con un paciente. Nunca se te ocurra utilizar pruebas diferentes para el mismo paciente. Cuando hablamos de la inmunoprofilaxis, nos viene a la mente la vacuna. Una vacuna sería ideal para combatir este tipo de pandemia, pero lamentablemente solo existe una vacuna para prevenir la enfermedad, que se le inyecta a pacientes que no han experimentado, no han tenido contacto con la enfermedad para prevenir su infección. Actualmente, todos los intentos de una vacuna o todos los estudios que se han realizado hasta 2009 para una vacuna o realizar una vacuna han sido ineficaces. La creación de una vacuna es sumamente difícil, puesto que el virus muta con mucha rapidez, no se encuentra expresado en muchas células y la respuesta inmunitaria primaria no lo elimina por completo. También, aunado a esto, hay un obstáculo grande en la lucha para conseguir esta vacuna, que es no contar con un huésped animal apropiado para el virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso, nuestra primera barrera actual de inmunoprofilaxis es la educación. Concientizar a la población de cómo actúa el virus y cómo prevenirlo creará a ciudadanos más conscientes y responsables que nos ayuden a disminuir los casos o la incidencia de casos en el país y en el mundo. También es importante resaltar que a la hora de donar sangre u órganos se realiza un cribaje para determinar si el paciente tiene o es VIH positivo, lo que elimina o limita que los donantes de sangre transmitan la enfermedad. Y siguiendo los estándares universales para la hepatitis B, se ha logrado disminuir en gran medida los infectados por transfusión de sangre o donantes de órganos.